Hola amigos. Quien ya me siga sabe que soy medium, y aunque los mediums estén en entredicho para muchas personas, decir que yo trabajo para Dios y lo que hago es para ayudar. Muchos me han pedido hacer una sesión mediúmnica o invocar a su familiar fallecido, a lo que siempre les he dicho que yo no, y hoy les voy a explicar por qué. Hoy voy a hablar de lo que ocurre en las sesiones espiritistas al intentar invocar a nuestro familiar y los mensajes del medium. ¿Qué es ser un medium? Medium es la persona de la cual los espíritus usan su cuerpo para comunicarse y tienen la capacidad de ponerse en contacto con espíritus y dar sus mensajes. Decir que normalmente los mensajes que recibe el medium le llegan a la mente no cuando él lo desea, sino cuando ellos quieren enviárselos. Es un mediador entre el mundo de los vivos y de los muertos, y ese don se lo ha dado Dios, aunque algunos crean lo contrario. ¿De dónde te puede venir una capacidad así si no lo da una inteligencia superior? El medium vidente, sin necesidad de invocar a ese espíritu, lo ve junto a la persona que acude a él. Y como les digo, tiene la capacidad de recibir el mensaje de ese espíritu y comunicárselo al familiar o a la persona requerida. Otros no los ven, pero los sienten, escuchan o les ponen el mensaje a la mente, como por telepatía. El Padre, antes de nacer, les ha dado ese don para que haya esa comunicación entre el más allá y nosotros tan necesaria. Necesaria en el aspecto de ya no solo poder tener una comunicación más con un familiar fallecido que alivie tu pena, sino con seres de luz que den indicaciones de algún tipo, consejos, advertencias. Sesiones mediúmnicas. Hay personas que acuden a mediums con la esperanza de poder comunicarse con su ser querido. Si ese espíritu está en disposición de poderse comunicar, estará preparado junto al medium para esa comunicación, la cual ya sabía que se iba a dar, porque ellos perciben lo que queremos hacer con antelación. La sensación es muy bonita al tener de nuevo una comunicación, por corta que sea, con tu familiar fallecido. Yo las he tenido, pero nunca las he buscado. Ha sido mi familiar el que a través de un medium que conocía me daba el mensaje sin yo esperarlo. Esta comunicación se dará si el Padre lo permite. Los espíritus han hablado por mí y he dado el mensaje, pero solo cuando hacía reuniones. Fuera de estas reuniones me dijeron que no me lo aconsejaban, por eso no lo hago. A mí, sobre todo, me llega el mensaje a la hora de hacer los vídeos, por eso les digo que soy un mensajero, también porque eso me dijeron que era. Ya haré un vídeo de mediums, y verán que aunque sean mediums, no todos valemos o tenemos la misma función. El Padre nos da a cada cual la labor que ve conveniente para ayudar a vivos y muertos. Espero también que con mi vídeo se den cuenta que los mediums no son malos, como quieren hacer ver. Pero como siempre digo, no todos somos iguales, hay de todo en la viña del Señor, y el que cobra no es de Dios. Yo no digo que no vayan a un medium y puedan tener una comunicación, porque a mí me ha pasado y es muy bonito. Si el medium recibe el mensaje y hace de mediador, sin él forzar ese encuentro espiritual, es maravilloso. El espíritu es el que hace por acercarse y que se dé esa reunión, gracias al Padre. Cuando puede haber problemas es cuando nosotros invocamos al espíritu, por iniciativa propia. En el vídeo anterior hablaba sobre la importancia de dejar descansar al ser amado fallecido. Como siempre digo, hay una delgada línea roja que a veces se suele cruzar, sin conocimiento de lo que puede ocurrir, y les voy a explicar. Sesión espiritista. Hay personas que se les muere un familiar e insisten en querer contactar con él, sin saber ni pensar si se le molestará o si le puede ser un perjuicio o si deben hacerlo.
optan por una sesión espiritista. En algunas sesiones han acudido los familiares enfadados o desorientados, porque se fuerza la comunicación y son llamados de nuevo a la tierra cuando ya no les pertenece venir. Se piensa en esa comunicación egoístamente, sin darse cuenta que se le puede estar haciendo un mal al ser querido. Entiendo que lo hacen sin querer, y si esto lo hubieran sabido antes, no lo hubieran hecho, quiero creer. Comprendo su postura y querer tener una última comunicación. Por eso les quiero explicar y que me entiendan, ya que solo deseo que se hagan las cosas bien y como Dios manda. ¿Qué ocurre si queremos invocar al familiar fallecido? Si se fijan, en muchas ocasiones, cuando muere una persona querida, no se llora por ella, sino por nosotros mismos. Se le llora porque nos damos cuenta de que no lo vamos a ver más, y eso nos entristece. Pero no lloramos habitualmente pensando en cómo estará, porque muchos no piensan en que sigue viviendo de diferente manera. Lo piensa quien tiene unos conocimientos sobre esto y tiene la mente más abierta. Les explicaba en el vídeo anterior que cuando una persona fallece, su alma necesita sentir que nada la ata a la vida que termina. Sabe que sus familiares le llorarán y le echarán de menos, pero ya está donde debe estar y lo que menos le beneficia es que lo molesten. Cuando la familia se preocupa y lo tiene siempre en mente, es cuando le empiezan a llegar esas vibraciones negativas que no lo dejan estar en paz. Es como, por ejemplo, si se hace un viaje sin estar de acuerdo la familia. No disfruta totalmente del viaje porque se preocupa de cómo han quedado, si estarán enfadados con él. Comienza a disfrutar del viaje cuando sabe que han aceptado su partida y lo han asumido. Entonces es cuando se relaja y libera. Les he mencionado que la comunicación se dará si el Padre lo permite. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesita esa alma y nosotros no. Hay almas que al llegar a la luz necesitan un periodo de recuperación y están como si fuera un hospital donde pasan un tiempo. Y como cualquier enfermo necesita que lo dejen tranquilo y no se le moleste. Si nuestro familiar está en una situación de recuperación y nosotros lo invocamos, lo que hacemos es perjudicial para él. Como he mencionado antes, acuden a la llamada, pero enfadados o desorientados, porque ven que han vuelto a la tierra sin quererlo. A los muertos hay que dejarlos en paz. Cuando hacen sesiones espiritistas, los que acuden a la llamada es porque están en condiciones para acudir. Otros no acuden o acuden mal. Si me preguntan si yo haría una sesión espiritista, les respondería que yo no. No quiero hacer nada que el Padre crea que soy un entrometido. Tal vez algunos piensen en las sesiones espiritistas de Allan Kardec. Esas sesiones estaban hechas para la regeneración de la conciencia de la humanidad, por tanto con mandato de Dios, aún muy al pesar del clero de aquella época. Para quien no conozca a Allan Kardec, fue un profesor, filósofo francés, el cual fue testigo de una serie de fenómenos paranormales que se hicieron famosos en su época, como las llamadas mesas giratorias o danzantes. Fue invitado a una sesión clandestina de espiritismo, y tal fue su asombro que se dio a estudiar este fenómeno profundamente. Empezó a hacer sus propias sesiones, junto a unas médiums, las cuales hacían escritura automática. Quedó fascinado porque se dio cuenta de que preguntas que hacía le eran respondidas con una exactitud, una sabiduría, una coherencia que confirmaba la elevación espiritual y moral de aquellos seres. Siempre había un ser de luz dispuesto a dar información sobre el mundo espiritual y la vida tras la muerte. De ahí se creó el Libro de los Espíritus. Y se dio una información de tal magnitud que abrió la mente de muchas personas.
Cuando vieron cómo las mesas flotaban y giraban en el aire, ya era extraordinario. Pero cuando a través de las médiums daban esos mensajes con tanta sabiduría y coherencia, dando una información detallada de muchos temas, la gente empezó a creer, aún con más fuerza, en espíritus y en su supervivencia tras la muerte. Los que hacen ouijas y presumen que han contactado con espíritus de gente famosa, no saben que con los que han contactado son burlones de bajas dimensiones que los engañan y se ríen de ellos. Y algunos de estos burlones se han quedado junto a ellos y les han hecho la vida imposible. Y todo por jugar con cosas peligrosas que no saben la magnitud de lo que pueden producir. Espero que con esto que digo, los médiums que tengan la capacidad de invocar se den cuenta que tal vez esos espíritus no estén preparados para esa comunicación. Me han pedido hacer sesiones de mediumnidad y ponerme en contacto con sus seres queridos. Si en un momento dado recibiera el mensaje, se lo haría llegar, pero yo no los invoco y ustedes tampoco deberían hacer por invocarlos. Tal vez algunos se sientan defraudados y piensen, pues vaya médium. Como les digo, no todos somos iguales. Yo soy para mostrarles esto que les digo en mis vídeos y hacerles creer. A veces me han querido comparar con otros médiums, que sí tienen esa capacidad de verlos y transmitir el mensaje al momento. Yo no soy de esos. Cuando digo que tengo comunicación con ellos, es porque me ayudan a hacer estos vídeos, la información que doy y cosas que a veces me suceden. También pensarán, entonces, ¿para qué tiene esa capacidad del médium? Para desempeñarla cuando el espíritu lo requiera. Médiums, si acuden a vosotros unos padres afligidos por la muerte de un hijo, o una mujer que se ha quedado viuda, por ejemplo, entended su dolor, pero si no recibís mensaje, no forcéis la situación haciendo una sesión espiritista. No os salgáis del buen camino que marca el Padre, así tampoco podrán decir que los médiums son contrarios a Dios. Entiendo perfectamente que echen de menos a su ser querido y quieran saber cómo se encuentra. Me han llegado a decir ustedes que han soñado con ellos que estaban mal y les daban la espalda y preguntan si están enfadados con ustedes. Dejen de pensar en ellos tanto, dejen de llorarles y dejen que estén bien, así todo fluirá y estarán mejor. Dejen todo a la voluntad del Padre. Si Dios quiere que tengan esa comunicación, ya hará para que se dé. No hagan que el médium provoque ese encuentro, sino que todo fluya, si debe ser, y sea el espíritu el que acuda a él, y les hagan ver que no todo acaba con la muerte carnal, sino que hay vida después de la muerte.